Buenos días con todos. Vamos a iniciar este tercer encuentro empresarial titulado Perspectivas Internacionales sobre retos y oportunidades para las empresas en un nuevo contexto económico. Mi nombre es Luis Chávez Bedoya, soy jefe del área académica de Finanzas, Contabilidad y Economía de la Escuela de Graduados de SAN. Y hoy día nos acompañan dos muy buenos expositores, profesionales, profesores, para tratar esos temas de coyuntura y sobre todo analizar cuáles son los retos, las oportunidades y sobre todo cómo han cambiado la forma de hacer negocio y cuál puede ser el rol también de las nuevas tecnologías y de la innovación en este mundo, digamos, post-COVID. Creo que vamos a tratar temas muy interesantes. Estamos muy contentos de que también ustedes se hayan conectado. Solamente me toca presentar ahora para que inaugure el evento y nos dé la bienvenida al doctor Peter Yamakawa, quien es decano de la Escuela de Graduados de SAN. Peter, por favor, si puede darnos unas palabras. Gracias, doctor Bedoya. Un gusto. Estimados participantes, doctor Alfredo Miranda, de UDESA de Argentina, doctor Diego Finkelstein, de IES de México, doctor Eddie Morris. Les damos, le doy en nombre de SAN, la más cordial bienvenida a este tercer encuentro internacional empresarial. Y justamente estábamos hablando con nuestros colegas de México y también de Argentina que la situación económica es común en Latinoamérica. Nosotros también estamos, no solamente estamos pasando el Perú, el país, el Perú está pasando por una gran recesión, casi nunca antes vista. La situación del sistema sanitario es terrible. El PBI va a caer, pues se estima un 12%. Hay una pérdida de trabajo de más o menos 1.200.000 millones, 1.200.000 de, 1.200.000 de pérdida de empleos, ¿no? Entonces, la situación está dura, está muy difícil, pero justamente en esta situación es importante buscar nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer las cosas. Y un tema relevante hoy más que nunca es el emprendimiento, es la innovación, y lo van a tocar nuestros expositores, porque hay que ser más eficientes, hay que buscar que nuestra organización, dentro de este contexto, seamos creativos, seamos innovadores, seamos emprendedores. Así que estoy muy complacido de que se toque un tema que nos va a dar luces e ideas de cómo hacer mejor las cosas. También voy a mencionar yo soy justamente fan de Churchill, me gusta mucho de la frase de Churchill, y Churchill decía, un optimista ve una oportunidad en cada crisis, un pesimista ve una crisis en toda oportunidad. Y creo justamente, a pesar de la crisis, hay muchas oportunidades, pero para ello hay que aprender de los expertos. Y aquí se va a tocar cómo, a pesar de ese contexto, hay oportunidades para hacer un mejor negocio. Estoy muy contento y espero que estas dos presentaciones sean de mucha utilidad. Es un espacio de reflexión que promueve para estar cerca de ustedes, para apoyarlos, para que cada día siempre tengan el optimismo de que el Perú tiene un mejor futuro. Trabajando juntos, trabajando en equipo, y quiero que nunca se olviden que SAN Graduate School of Business, la mejor escuela de negocios en el Perú, una de las mejores de la región, siempre está a su lado para apoyarlos. Muchísima suerte, muchísimas gracias y disfruten de este evento. Gracias. Gracias, Lucho. Tu micrófono, Luis. Luis, tu micrófono. Sí.
Bueno, agradecer a Peter por la bienvenida y ahora sí vamos a presentar nuestras dos presentaciones que tenemos ahora. Vamos a comenzar con el doctor José Alfredo Miranda. Él es fundador del Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas, IESDE. Para presentar también a José Alfredo, puedo decir que él es doctor en Administración de Organizaciones por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y además cuenta con una maestría honorífica en Economía en la misma universidad. Asimismo, ha sido rector de la Universidad Autónoma de Puebla, ha sido vicerrector y rector de la universidad. Luego también ha sido miembro y consejero del Institute for Civic Discourse and Democracy de la Universidad Estatal de Kansas. Asimismo, participa siempre en el taller anual para profesores del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard Business School, el cual es organizado también por el doctor Michael Porter. Y también la Universidad Estatal de Oklahoma le entregó el reconocimiento Henry Bennett Fellow por promover con su experiencia el compromiso, la excelencia académica y la internacionalización. Estamos muy complacidos de que José Alfredo esté con nosotros y nos va a presentar la ponencia y la charla de la nueva economía y la imperante necesidad de liderar la innovación. Adelante, José Alfredo, cuando quieras puedes compartir tu presentación. Muchas gracias, Luis, y agradezco también la introducción de Peter. Creo que lo que me parece relevante de su apertura es que justo lo que necesitamos quizá más que nunca es un espacio de reflexión, ¿no? Y de alguna manera yo también quisiera apuntar a eso al hablar de este tema que me han pedido y que desde luego trataré de hacerlo de la manera más breve posible para poder después también tener algún intercambio de opiniones con ustedes. No cabe duda que desde finales del siglo pasado hemos venido en una muy severa alteración de las condiciones a las que estábamos acostumbrados. Yo siempre digo que este cambio de época es muy relevante porque tiene que ver con un cambio tan profundo quizá como sucedió entre la edad de piedra y la edad de bronce o entre la Edad Media y la Ilustración. Lo que pasa es que como estamos viviendo en él, luego no tomamos conciencia de que es tan profundo. Aquí en el instituto decimos que realmente estamos viviendo una nueva era, un poco inconscientemente, y que seguramente en 50 o 60 años los historiadores le pondrán un nombre, pero han sido una serie de cambios radicales, profundos, sistémicos y de un alcance que a veces ni alcanzamos a imaginarnos. Y obviamente no estoy hablando solo de la tecnología, que esa es muy evidente, sino estoy hablando de cosas como el cambio climático, como esta inconformidad manifiesta con los gobiernos y las instituciones, como el cuestionamiento de la globalización, como el cambio en las pirámides demográficas en las diferentes regiones del mundo, como este regreso del populismo, del racismo, de los nacionalismos hacendados o inclusive de los separatismos. En fin, es una corriente y una bola de nieve que ha venido digamos, pasándonos encima un poco sin darnos cuenta, pero todavía encima de eso llegó el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, se había predicho que podía haber una pandemia y tal, pero nunca, la verdad es que no sé si ustedes, pero ninguno de nosotros lo tenía contemplado en su planeación estratégica. Entonces, es una cosa que tenemos que considerar, pero lo que es muy importante, retomando esto que nos ponía en la mesa Peter, es reconocer que el mundo como lo conocemos no será igual. Y eso tiene una consecuencia, reconocer que la manera de hacer negocios no va a ser igual. Vamos a tener que generar los cambios y estos pueden ser, dependiendo del tipo de industria o el tipo de negocio en que estés, de manera más profunda o menor, pero el hecho es que va a haber cambios, ¿no? Y este cambio
insisto, es además en un ambiente complicado, si lo vemos desde el punto de vista de la estrategia, porque hay muchísima incertidumbre, hay alta volatilidad, el mundo es muy ambiguo y la toma de decisiones, pues evidentemente tiene sus propios riesgos, ¿no? Entonces, para mí el tema número uno aquí es, tenemos que tomar conciencia. Y elevar el awareness, el nivel de conciencia, luego no es sencillo cuando está uno metido en medio de todas las cosas del día a día que hay que resolver, ¿no? Porque la economía está en caída, porque estamos perdiendo empleos, porque tenemos problemas de salud, porque hemos iniciado una serie de cosas a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? Me gusta mucho esta frase de Haruki Murakami, este escritor japonés, porque, como siempre, los cambios tienen que empezar por uno mismo. Y esta frase me encanta, ¿no? Cuando acabe la tormenta, no serás la misma persona. Y de eso se trata la crisis. Luis decía, vamos a hablar del mundo post-COVID. Pues sí, lo que pasa es que todavía no sabemos si ya estamos en el post-COVID. Todavía andamos en el COVID, ¿no? Entonces todavía lo que falta por resolver, en lo que llega o no llega la vacuna, en lo que se crea o no se crea una medicina más eficaz, un retroviral eficaz, o que logramos la famosa, el tema este de tener más del 70% de la población inmune, ¿no? La inmunidad de rebaño que se dice. Entonces, la cosa es tener la conciencia, primero, de lo que está sucediendo y segundo, que la generación de los cambios, como sucede siempre, aunque no lo reconozcamos, parte de la persona. Entonces, para afrontar estos cambios y entender que hay una nueva realidad, ¿no? Yo rechazo eso de que estamos en la nueva normalidad, eso no existe, no hay nueva normalidad, es un cambio radical. Entonces, ¿qué necesitamos de los líderes? Pues ejercer primero un liderazgo positivo, porque las cosas ya están bastante mal como para irnos al muro de las lamentaciones, pero sí hay que ser realistas, ¿no? Y esto, en mi opinión, es lo que nos puede conducir para que llevemos a un buen puerto a las organizaciones. Es decir, que podamos no solo establecer las mecánicas de supervivencia, sino que además podamos finalmente lograr que nuestras organizaciones, nuestras empresas puedan seguir funcionando y ser exitosas en esa nueva realidad. Entonces, la claridad es diáfana. Ante una nueva realidad hay que plantear una nueva estrategia y no solo plantearla, sino ejecutarla. Y esa es la responsabilidad fundamental de los directores y de los equipos. Si en algún momento de la historia era importante la innovación, en estos últimos años que tanto hemos hablado de esto, pues ahora es un requisito sine qua non. Y esa es la responsabilidad fundamental, porque tenemos unos cambios tan fuertes que si no innovamos, pues no vamos a sobrevivir, vamos a entrar al conteo de las empresas que tuvieron su fallecimiento en esta temporada, ¿no? Hace poquito leí este libro, Bill Gates tuiteó una lista de libros, no sé si alguien lo sigue en su Twitter, y de los 10 que puso me llamaron la atención 2, y en particular me llamó la atención este de Robert Iger, que fue hasta febrero el CEO de Disney, ¿no? La verdad me gustó mucho el libro, se lo recomiendo porque es un libro que es un poco biográfico, pero también habla un poco de la toma de decisiones a lo largo de su vida. Y esta frase me parece que viene al momento actual, le queda perfectamente, ¿no? Ahora más que nunca es innovar o morir. No puede haber innovación si lo que te mueve es el temor, porque evidentemente, como toda persona, tenemos en nuestra naturaleza humana esta aversión al riesgo, no nos gusta el riesgo, nos sentimos incómodos, y entonces cuando uno se plantea estas situaciones es que hay que, como decimos en México, hay que entrarle, hay que hacerlo, no hay manera de escaparse de esto, ¿no? Entonces, primero, para tocar este tema, voy a poner estas que les llamamos lecciones rápidas de innovación, ¿no? Pueden dar algunas ideas de qué se puede hacer en los negocios de cada uno de los que nos están escuchando amablemente. Uno es, hay que tener una idea clara de lo que se quiere hacer, ¿no?
Parece que esto es como una verdad de perogrullo, pero la verdad es que luego aquí es donde están las confusiones. Pongo dos ejemplos clarísimos, ¿no? Como decir, bueno, ahorita en la pandemia necesitamos respiradores para las salas de urgencias o para las salas de atención especial y necesitamos una vacuna. Son cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, lo primero es cuál es el problema que tenemos que resolver. Yo tengo que resolver cómo atiendo a mis clientes en línea, tengo que resolver cómo doy clases en videoconferencia, tengo que resolver cómo entregar en la última milla a los clientes que me solicitan mercancía por teléfono o por WhatsApp. Segundo, hacer un inventario de qué tengo, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis competencias, ¿no? Entonces, para que esta asignación de recursos a la innovación funcione, pues hay que tener un inventario de con qué contamos. No siempre tenemos todo a la mano y como siempre la economía, como bien decía Samuelson, es la administración de recursos escasos. Entonces, yo pongo aquí el ejemplo del Apolo 13. Todos recordamos esa estupenda película, bueno, y el evento histórico en sí, de cómo un equipo en tierra estaba asesorando a los astronautas que tenían a la mano una serie limitadísima de recursos para resolver el problema que tenían en la cápsula de poder filtrar el aire, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un ejemplo buenísimo de cómo se puede en la misma empresa poner a un grupo de personas a trabajar en la innovación y a otro grupo a hacernos cargo de cuáles son los recursos que hay disponibles. El tercer paso es utilizar las tecnologías que tenemos a la mano. Pues sí, ¿no? Hoy más que nunca, con todo lo que hay en la nube disponible, con todo lo que tenemos a la mano con esta disrupción tecnológica avasalladora, podemos hacer cosas de manera mucho más rápida, ¿no? Aquí pongo el ejemplo, ya en la pandemia, ¿no? Alibaba, todos conocemos esta empresa china del comercio, desarrolló rápidamente una herramienta de diagnóstico con lo que tenía, que era simplemente tómale una imagen digital a las tomografías de los enfermos y mándalas a todos los hospitales para que ellos puedan con mucha claridad comparar una tomografía sana y una tomografía de un enfermo potencial de COVID, ¿no? Y esto ayudó a 26 hospitales a revisar más de 30,000 pacientes durante el brote inicial. Porque ustedes saben que al principio pues, no teníamos ni siquiera el suficiente número de elementos técnicos para hacer las pruebas, como hoy las tenemos, y por supuesto, ha sido un aprendizaje brutal en muy corto plazo. El cuarto paso es la colaboración abierta e interdisciplinaria. La diversidad de pensamiento ahora es más que nunca una necesidad. Y aquí pongo como ejemplo lo que está haciendo la Fundación Gates, que para dar recursos al tema de la pandemia, pero en general lo hacen para todas sus iniciativas, digamos, de financiamiento o de apoyo filantrópico, siempre piden que haya una colaboración global y transversal. Es decir, buscan que haya diversidad para poder enriquecer el pensamiento, ¿no? Este tema de la inteligencia común o de la inteligencia de grupo que hemos aprendido con los años que es mucho más poderoso. Y finalmente tenemos que ver al cliente, porque integrar a los clientes en este tipo de soluciones, sobre todo cuando se trata de estas innovaciones, es importantísimo. Entonces hay que entender cómo funciona el cliente y está un poco difícil que nos dé tiempo de ir a hacer una investigación de mercado tradicional. Entonces lo ideal es facilitemos la comunicación directa con los usuarios, hagamos focus group, reunamos o hablemos por teléfono con nuestros clientes, preguntémosles por las redes qué piensan de lo que debe ser nuestro servicio o nuestros productos. Y aquí pongo este ejemplo de la Universidad de Vanderbilt, que justo desarrollaron un prototipo de un ventilador de manera muy rápida, pero justo se acercaron a los clientes, que en este caso son los médicos usuarios del equipo, porque sin su aportación hubiera sido muy complicado que llegaran a una solución efectiva. Entonces,
¿Qué nos dan estos ejemplos y estos pasos que recomienda la Universidad de Zurich y la Unión Europea? Es estas lecciones de innovación rápida están basadas justo en esta reasignación de recursos o redefinición, ¿no? Y esto es lo que en las empresas nos puede ayudar a afrontar soluciones en este momento que tenemos estos cambios y, por supuesto, ir planteando los que vamos a hacer en el futuro. Y para esto, por supuesto, hay que trabajar duro y hay que experimentar. Y aquí espero que lo puedan ver todos. Voy a ponerles un video corto que habla un poco de esto. ¿No, lo están viendo ya? No sé si me puede ayudar alguien de SAN a decirme si ya lo ven en la pantalla. Solo se ve todavía el PPT. ¿No se ve el video todavía? No. Ah, bueno, voy para allá. Un segundo. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Hoy por hoy las grandes compañías que son parámetro, modelos a seguir de temas de innovación, de transformación y todo eso, son compañías que de una manera sistemática y con método experimentan. Este es un estudio que hicieron Ben Clark y John Bond, en donde dice, mire, Amazon, 2.000 experimentos al año, Google 7.000, Facebook 100.000, Netflix 1.000, Apple 3.000 y Twitter 1.300. ¿Cuántos experimentos están haciendo ustedes en sus compañías de una manera sistemática? Experimenten, prueben. Ahora hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. No pasa nada que no funcione. Es parte del proceso. Porque como bien lo dijo Beethoven, el gran compositor del siglo XIX, tocar una nota incorrecta es insignificante, pero tocar sin pasión es imperdonable. Y yo les digo lo mismo a ustedes hoy acá, que en este proceso de reinventarnos, de llevar nuestra compañía a otro nivel para trascender, experimentemos y hagamos cosas que nos entusiasman, que no funcionan, es insignificante. No pasa nada. Pero ir a la oficina y trabajar todos los días de una manera rutinaria, en un letargo, en un piloto automático, sin pasión, sin amor, es imperdonable. Tenemos que encender esa pasión que hay en nosotros y transmitírsela a los demás, porque eso se transmite desde el líder. Los líderes son los que tienen que dar el primer paso, demostrando esa pasión ardiente por lo que están haciendo, y eso va a encender un motor y una dinámica absolutamente diferente en todas las organizaciones. Entonces, las virtudes asociadas a la pasión son el amor, que ya hablamos, el coraje, y siempre la prudencia, que es la mamá de las virtudes. Es la que nos lleva a hacer las cosas de una manera correcta, con altos estándares éticos, ¿no? Hoy por hoy, en un mundo tan convulsionado y tan corrupto, donde tantas noticias le da uno tristeza, es por eso, por falta de prudencia. Una virtud que se nos olvidó del entorno corporativo. Muy bien, pues justo lo que insiste Felipe en digamos, en esta presentación es la necesidad de experimentar. Y una cosa que tiene que quedarnos clara es que si no experimentamos, pues no vamos a salir adelante. Y experimentar tiene también dos temas adicionales, ¿no? Que luego dejamos de tomar en cuenta, que son la posibilidad de equivocarse, ¿no? Y ¿están viendo ya mi pantalla nuevamente? Sí, perfecto. Sí, se está viendo. Muy bien. Experimentar implica equivocarse, y esto es una cultura que tenemos que generar, porque si no entendemos que hay que aceptar los errores y que de esos errores lo valioso es el aprendizaje, la cultura de la innovación en realidad no permea, y entonces entramos en un ciclo, como bien decía el video, pues un poco ocioso y también un poco aburrido, porque seguimos haciendo más de lo mismo cuando el mundo ya cambió, ¿no? Entonces, esta nueva realidad nos presenta primero este gran reto
de ser los primeros en dar los pasos, y estoy hablando del liderazgo de los negocios, de los emprendedores, de los directivos, de los empresarios que están al frente de su empresa, para poder destapar la innovación. Nadie va a hacer nada si no hay la bendición del director general o del empresario, asumiendo los riesgos que conlleva. Entonces, tenemos pues que entender, y esto lo decía claramente Luis al principio, que si bien es un tiempo muy difícil, también es un tiempo de oportunidades, ¿no? Entonces, es oportuno con reflexión evaluar cuáles son las tendencias que está pasando, cuáles son las situaciones, y entonces sentarnos a rediseñar estas cosas para aprovecharlas. Ocuparse de diseñar y ejecutar la solución es lo que seguramente va a darle viabilidad a las empresas. En esta paradoja complicada que vivimos en la empresa, que por un lado tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, porque tienes que vivir de eso, pero al mismo tiempo tener esta mirada en el futuro de qué es lo que sigue, ¿no? Y esa es la gran paradoja que estamos viviendo hoy, la necesidad de sobrevivir con lo que teníamos hasta ahora, que quizá ya no funcione en el futuro cercano, y al mismo tiempo estar arriesgándonos y diseñar lo que sigue. Y esto implica cosas como asignación de recursos, como asignación de capital, como gastos de investigación, ¿no? Que luego en estas épocas lo primero que se hace es recortarlos, ¿no? Muy bien, pues lo que voy a tratar de decir ahora es que veamos cómo estos impactos ya se han materializado. O sea, no estamos hablando de algo que va a suceder. Estamos sí en la época esta dentro del COVID, después vendrá el post-COVID, pero hay cosas que ya sucedieron. Por la propia necesidad las tuvimos que hacer, ¿no? Y aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Uno muy común es este tema de el trabajo fuera de la oficina, en el trabajo remoto, en casa o en otro sitio, ¿no? Nuestro estilo y forma de vida ha cambiado cuando hemos tenido que pasar muchas horas en casa, ¿no? No digamos el mundo corporativo, con muchas oficinas vacías y espacios desocupados, ¿no? Cómo está llegando la educación a los niños, ¿no? Donde los papás ahora de pronto están jugando un rol mucho más importante en esta especie de homeschooling. Los canales de distribución y los canales de suministro, las cadenas de suministro, pues sufrieron una grave disrupción, ¿no? Y todas estas compañías, por ejemplo, que se encargan de la entrega en la última milla, como dicen, pues han crecido de una manera exponencial, ¿no? Porque ahora, por la propia pandemia, uno no quiere ir al supermercado, o no quiere ir a la farmacia, o no quiere ir a la carnicería, y entonces usa estos medios para comprar, ¿no? Ahí vean, digo, para no poner un ejemplo lejano, el crecimiento, por ejemplo, de Amazon, pero al mismo tiempo muchísimas empresas pequeñas que hacen esto están creciendo, ¿no? Los sistemas de salud pues han tenido que reformarse para poder atender este volumen de pacientes, digamos, en los salones de triage, haciendo estas salas repletas de personas, han tenido que modificar sus procesos de admisión, en fin, ¿no? Entonces, todas estas cosas que solo pongo aquí un poco de manera enunciativa, pero de ninguna manera limitativa, pues cada quien le puede añadir lo que quiera, ¿no? Y esto ha generado lo que algunos autores le han llamado ya la economía de bajo contacto, ¿no? De low contact economy, ¿no? Y seguramente hay diferentes predicciones. Hay cosas aquí que llegaron para quedarse. Hay cosas aquí que van a durar 2 o 3 años y hay cosas que, digamos, regresarán en menor proporción en la nueva realidad que enfrentemos cuando, digamos, podamos realmente hablar de que estamos saliendo de la pandemia, ¿no? Y sus consecuencias, ¿no? Aquí en México ya decimos que si en el 2025 recuperamos los niveles del Producto Interno Bruto, pues estaríamos en jauja, ¿no? Pero insisto, y esto es nuevamente la reflexión, la única certeza que hay hoy es
que el mundo, como lo conocemos, como lo vivimos, no volverá. Aquí hay algunos ejemplos de esta economía de bajo contacto, ¿no? Y eso está nuevamente referido, por un lado, a los cambios en los comportamientos, que es el rectángulo de abajo, como hemos hablado, ¿no? Las medidas de salud que han sido naturales o a veces impuestas por los gobiernos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que a pesar de las múltiples recomendaciones que hacíamos desde los cuartos de respuesta de la iniciativa privada del gobierno, no hace mucho que pusieron el uso obligatorio del cubrebocas, cuando si lo hubiéramos hecho desde el principio, hubiéramos resuelto de manera mucho más sencilla el tema de la mortandad que traemos en el estado y en la ciudad, ¿no? Y obviamente, pues todo digamos, el efecto colateral o el daño colateral que ha tenido en las economías, y obviamente vemos de todo, ¿no? Las personas que están, por ejemplo, en el tema de alimentos, los supermercados, etcétera, yo creo que han tenido, inclusive aquí en México lo hemos visto, un crecimiento importante, ¿no? Sin embargo, si hablamos de los restaurantes, si hablamos de los hoteles o hablamos de los centros de diversión, pues han tenido caídas brutales. La propia construcción ha sufrido un efecto negativo, y no hablemos de la industria automotriz, que es muy importante aquí en México, que en el mes de abril tuvo prácticamente una caída del 95%, ¿no? Ahora se ha empezado a recuperar, y si vemos los números anuales, pues ya estamos hablando como de un menos 35%, ¿no? Pero esta economía, ¿quiénes salieron adelante? Por ejemplo, hablando de la industria automotriz, pues los que empezaron a usar las redes digitales para vender los autos, los que empezaron a ir a las casas de los clientes a hacer las demostraciones de los coches, etc. Entonces, hay un cambio acelerado en el Customer Journey, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que entender, porque nuestra obligación empresarial es atender al cliente. Entonces, fíjense esta encuesta que hizo el Euromonitor. 59% dijeron que mejorar el trayecto es el desarrollo más importante que están haciendo ahora, ¿no? Y mejorar la experiencia al cliente es la preocupación más importante. Los $200 por 50.000 puntos te valen. Creo que se metió ahí una línea, no sé si alguien tiene prendido su micrófono, por favor que lo apague, ¿no? Segundo, mantener la consistencia en los diferentes canales que el cliente usa, ¿no? Puede ir personalmente, puede usar la app, puede usar la web, puede hablar por WhatsApp, puede hacer una llamada telefónica, y tener esta consistencia en la atención de los canales con el que el cliente nos busca, tenemos que ser muy efectivos, ¿no? Es decir, el cliente no debe notar ninguna diferencia si se muda de un canal a otro. Y cuando hablamos del servicio a clientes, pues hoy es predominantemente digital y va a seguir así por mucho tiempo, ¿no? Claro, el cliente busca la experiencia personal, busca el contacto social, busca, como decimos en mercadotecnia, la experiencia de compra, pero bueno, en estas situaciones tenemos que hacer todo esto de otra manera. Otros cambios en esta transformación que estamos viviendo es hacer las inversiones correctas en tecnología. Pero cada vez que hablamos de la transformación digital, como que le ponemos demasiada atención al tema tecnológico y de los gadgets y poca atención al tema humano. Y en realidad, la transformación digital pasa por un cambio de mindset, pasa por un cambio de mentalidad, ¿no? Fíjese lo que dice la encuesta. El 40% contestaron que la falta de talento y habilidades es la barrera principal, ¿no? No dijeron, es que mis servidores son viejos y mi software está atrasado. Dijeron, las personas son donde están los cuellos de botella para la transformación digital. Entonces, es mucho más que implementar tecnología, y entrar en esta situación de sostenibilidad implica crear estas políticas acordes, ¿no? 75% piensan que ahora los consumidores pondrán mucho más atención en cómo las empresas tratan a sus clientes, a sus proveedores, cómo cuidan a sus colaboradores en la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, la economía de bajo contacto está ya aquí presente, y como decía yo, va a haber las tres cosas. Va a haber cosas que
se van a quedar ahí. Hay cosas que van a ser, digamos, híbridas, ¿no? Y pues dependiendo de cada entorno y de cada situación y cómo se domine el tema de la pandemia en una primera etapa y luego cómo se resuelva el tema del impacto económico, es como vamos a salir adelante. Pero me queda claro que los que van a tener éxito son aquellos que adapten su modelo de negocio a la nueva realidad. Y yo quisiera subrayar esto de manera sustantiva. En muchos casos, lo que estamos viendo es un cambio en el modelo de negocio. Y tenemos que aceptar eso, a pesar de la incomodidad enorme que nos causa y del riesgo que implica. Aquí les pongo algunos ejemplos un poco para divertirnos de qué ha pasado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Turquía tienen estas cabinas que usan los pilotos de los aviones y las azafatas antes de subir a los aviones, ¿no? Esta idea que puso Emiratos de poner un asiento para adelante y un asiento para atrás, ¿no? El caso de Nueva Zelanda o de Australia, que para cuando llegas al país te ponen una especie de este aparato que le ponen a los presos que están en libertad, ¿no? Es un brazalete para asegurarte que estás cumpliendo con los términos de la cuarentena cuando llegas a un nuevo país, ¿no? Este tema del transporte público donde se divide el espacio y el aire que respira el piloto y los pasajeros, ¿no? Hertz, que por cierto está en capítulo 11, ¿no? En quiebra. Ahora, cuando llegas al coche, te encuentras esta etiqueta, ¿no? Como antes, hace muchos años, no sé si recuerdan, ibas a los hoteles y te encontrabas en los baños estas cintas que te marcaban que había sido desinfectado adecuadamente, ¿no? Y por supuesto, todo lo que hemos visto en otras tendencias, el crecimiento de los autos autónomos, de los autos eléctricos, de todas esas cosas que seguramente vamos a estar viendo, ¿no? El ejemplo de abajo es la ampliación de las líneas para bicicletas en la ciudad de Milán, ¿no? Acá, en el ángulo superior izquierdo, tenemos este perro robot de Boston Dynamics, ¿no? Que está vigilando que las personas estén usando su cubrebocas, ¿no? Ahí tenemos una sala de cine o de ópera o de teatro con la sana distancia, personas que están desinfectando, ¿no? Ha habido un crecimiento, por ejemplo, aquí seguramente sus economías también de los negocios que se dedican a la limpieza, ¿no? Estas separaciones plásticas que vemos en muchos hospitales o restaurantes, en fin, ¿no? Entonces, estas son algunos ejemplos de la economía de bajo contacto. Y aquí les quiero poner el segundo video que quiero compartir con ustedes hoy para que habla un poco también de estas necesidades de innovación. Espero que ¿ya lo están viendo? ¿No, verdad? No, todavía. A ver, ahí voy. Ahora sí. We build the habits of inquiry. Here's the first part. Habit number one, when we walk into a room, we default to ask, not tell. Marie Gaudish, who's the chairman of Bain Company, consulting firm around the world, when she was a little girl growing up in school, the teachers would say, any questions? Maureen's hand would always go up with 2 or 3 questions. As a consultant going into a client, she's doing the exact same thing. Why do you do this? What's the point? What's the purpose? Let's figure it out. Default to ask, not tell when we're in conversations. The second part I would suggest is audit your questioning patterns. Think over the last 24 hours of work. What were the inbound questions, like planes flying into airports and planes flying out of airports? What were the inbound questions you got? What were the questions you asked? Which questions made you be wrong, dead wrong about something you thought you were right on? Which questions caused you to be uncomfortable? Which questions did you stop and wait for 3, 4, 5 seconds after you asked the question for other people to answer them?
And if you finish that 24-hour audit and you realize that you were never dead wrong and you were never uncomfortable and people answered all those questions in 1 or 2 seconds, I'm sorry to tell you, but you're probably isolated and the questions that could be catalytic and change aren't coming. So the audit can be powerful to figure out, how am I doing? The third is to apply generic questions as we're going into new settings. We might be trying to discover something new. And we might be at the Keyence Corporation that makes these sensors to help factories have better process and process flow. They're a boring B2B business, but the generic question they ask over and over is, why are we even doing this? Does anyone in the room do any business with Keyence Corporation? I never quite know. Whenever hands go up, it's always positive because they actually use this question to figure out solutions that work perfectly in the manufacturing environment. Then they go back to their technical people to build different sensors to work just right for you. And it's all premised around that question. You go to a whole different industry, apparel, Spanx. Sarah Blakely, the founder, her question, generic, what did you fail at this week? She learned that from her father growing up, who asked that question every week when she was coming home as a child. What did you fail at, Sarah? And if she didn't have a good fail, a good mistake, she'd tell her you're not trying hard enough. Third sort of example, Roger Martin, #1 thinker by Thinkers 50, he's a consultant. His question is always, what would have to be true for this to work out fantastically well? Those are some of the powerful questions that can help us generically move things forward. But guess what? When we have challenges that really matter, when we have struggles that we're trying to figure out, the generic questions will rarely give us the answer. We have to customize the questions specific to our challenge. Bueno, pues evidentemente lo que todos estos autores y algunos grandes empresarios que conocemos, ¿no? Recuerdo mucho ahora la famosa pregunta de Steve Jobs cuando llegó a las tiendas de Disney y preguntó aquella famosa pregunta de ¿y qué haría Campanita? ¿No? Hablando de esta relación del cuento de Peter Pan. Bueno, entonces el diseño del futuro pasa por esta serie de preguntas, pasa por esta necesidad de experimentar, ¿no? Y nosotros para el modelo de negocio tenemos que ver realmente en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Puede ser desde mejorar nuestros métodos de entrega, experimentar con nuevas marcas, en lugar de ir B2B, ir B2C, cambiar a un servicio similar al que hacemos, pero de manera digital, crear un nuevo producto ante las necesidades de los clientes. Bueno, pues de eso se trata esta economía. Entonces, más vale ponerse manos a la obra para, como decíamos, ejercer este liderazgo positivo, pero realista en la innovación. Si hay que moverse del core business, pues vas a acabar con un nuevo negocio que a lo mejor ni te imaginas, ¿no? Y a veces eso implica que el poner a pensar estas soluciones puede ser dedicar un equipo pequeño, pero independiente, que se ponga a hacer las preguntas, como decía el profesor hace un momento en su video, incómodas, ¿no? Y si la velocidad es crítica, la adquisición o las alianzas se tienen que considerar como alternativas. Este libro que les hablaba yo de Robert Iger, justamente cuando lo nombran CEO de Disney, él se da cuenta que la producción de películas de Disney iba con fracaso tras fracaso, y entonces, ¿qué hace? Pues adquiere y hace alianzas con los mejores, ¿no? Y sucesivamente va con Steve Jobs y lo convence de que se alíen para formar una nueva compañía que después ya conocemos, ¿no? Esta famosa lamparita que sale brincando en las películas. Luego va con Lucas para jalarse toda la serie de las galaxias, ¿no? Y luego adquiere todos los personajes que van del lado del Hombre Araña y todas estas
caricaturas de los años 40 y 50, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes todo, pues tienes que buscar alianzas o hacer adquisiciones o compras para poder subirte a estos temas de la innovación, ¿no? Y más vale hacerlo rápido, ¿no? Porque justo la velocidad acá tiene un impacto importante, ¿no? Las empresas somos un poco, tenemos este problema de elefantiasis, ¿no? Nos movemos despacio. Y entonces, pues vean lo que está pasando, ¿no? Todas las crisis que han tenido los cruceros, las aerolíneas, no digamos, las salas de cine, ¿no? Entonces, pongo estos ejemplos que quizás son los más malos, pero tenemos que aceptar dónde estamos nosotros y cómo adaptar nuestra organización a esta nueva realidad. Muy bien, pues termino. Entonces, hay un cambio no solo económico, es social, es político, profundo y generalizado, que va de la mano con este cambio de época. Y que si pensamos que eso no va a afectar a los negocios, pues vivimos en el mundo de la ilusión, ¿no? Pero además de todo esto, recibió un catalizador fortísimo que se llama la pandemia. Entonces, ¿qué tan listas? ¿Qué tan listos estamos para afrontar esta economía de bajo contacto? O le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero al fin de cuentas es una economía diferente, es una situación distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Y luego hay que ver en qué curva te ves de salida. ¿Vas a estar en la U? ¿Vas a estar en la V? ¿Vas a estar en la L? O como aquí en México decimos ahora que estamos con Nike, porque vamos con la palomita, ¿no? Nos vamos a tardar muchísimo en salir, no sé si sea el caso de Perú, ¿no? ¿Qué nos tenemos que preguntar sobre las interacciones con nuestros clientes? Nuestra demanda, estas son las preguntas de que hablaba el profesor en el video. Nuestros empleados, ¿hemos hablado con ellos cómo se sienten? ¿Qué le pasa a nuestros proveedores? ¿Han tenido disrupciones en su cadena de suministro? ¿Cómo vamos a arreglar nuestros espacios de trabajo? ¿La ubicación en la que estamos ahora es la mejor? ¿Vamos a tener viajes o no? ¿Somos vulnerables? ¿Estamos tomando medidas precautorias, no? ¿Qué tendríamos que preguntarnos todos? ¿Qué cosa tenemos que escuchar de nuestros clientes? Y como en todo proceso de negocios formal, tenemos que hacer un diagnóstico y con alta velocidad, pero también tenemos que hacer una evaluación formal sobre nuestra viabilidad. Entonces, hacer preguntas, muchas preguntas. Esta es la reflexión más importante. Cuestionarnos y, por supuesto, actuar. Fíjese, esta pausa, y aquí regreso a la introducción de Peter, nos ha permitido pensar y evaluar qué es lo verdaderamente importante. Si ustedes han leído las redes sociales, hay muchas reflexiones que las personas hacemos por decir, bueno, y al final de cuentas, ¿qué estamos aprendiendo de esto? ¿No? ¿Realmente queremos regresar al mundo que teníamos? Bueno, aunque queramos, no va a ser posible. Entonces, ¿actuaremos y viviremos personal y profesionalmente de una forma diferente? Con un criterio mucho más humanista, mucho más respetuoso y sobre todo mucho más colaborativo para poder afrontar esta complejidad que nos presenta en este momento el fin de la segunda década del siglo XXI. Pues mi intención es fundamentalmente que hagamos una reflexión y luego pasemos a hacernos nosotros mismos las preguntas y luego hacerlos en las empresas. Pues muchas gracias, quedo a sus órdenes para la sesión de preguntas si es que pueda contestar alguna o por lo menos comentar algo al respecto. Muchas gracias. Perfecto, Alfredo. Muchísimas gracias por la presentación, todo muy interesante. Bueno, quisiera empezar con una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo harías para conversar o hablar con un gerente y decirle, tienes que priorizar innovación cuando realmente están luchando por subsistir y tratar de mantenerse a flote, digamos, en algunos sectores durante este periodo, ¿no? O sea, hay muchas empresas que están realmente sobreviviendo con lo que pueden. ¿Y cómo invertimos en innovación? ¿Qué tan riesgoso es invertir en innovación en estos momentos, ¿no? Pues empezaré por lo último. Es riesgoso,
pero es indispensable. Porque si contemplamos el panorama general, la verdad es que estamos, como he dicho y tratado de argumentar al principio, en un cambio profundo y sistemático, pero además sistémico, es decir, va a tocar, ha tocado, está tocando todas las cosas como las conocemos. Entonces, esa es la gran paradoja. Tenemos que vivir esta, dice un autor por ahí que eso es ser ambidiestro en este momento, ¿no? Como decimos luego en el béisbol o en otros deportes, cuando alguien puede batear por la derecha y por la izquierda o chutar en el fútbol con la derecha y con la izquierda. Lo que decía hace un momento, sí, tienes que estar en la supervivencia, pues sí, esto es lo complejo del momento, ¿no? Y tienes que llegar con tu gerente y decirle, pues ni modo, hay que seguir vendiendo lo que tenemos y hay que seguir tratando de generar flujo con lo que ya sabemos hacer y con lo hemos hecho a lo mejor por muchos años, pero tienes que empezar a dedicar tiempo a estas cosas. Y la manera fundamental de empezar para mí es primero las preguntas y luego los experimentos, ¿no? Y hay metodologías para eso, ¿no? Ahí tenemos el design thinking, ¿no? Ahí tenemos el rapid prototyping, o sea, estas cosas que sin ser muy costosas nos permiten hacer pruebas. Y estoy seguro que también podemos aliarnos con los clientes para hacer estas pruebas o estas experiencias, ¿no? Entonces, aquí en el instituto ha surgido un emprendimiento de una empresa que se llama Parking Móvil, que está usando aplicaciones electrónicas en una app para administrar estacionamientos, para administrar accesos a ciudades, inclusive a los centros de la ciudad, o administrar los lugares donde uno se puede estacionar o parquear en una ciudad. Y una de las cosas que hizo, me parece muy inteligentemente, fue seleccionó un grupo de 100 usuarios que continuamente le estábamos criticando las cosas que encontrábamos mal en esa aplicación, ¿no? Pero no me refiero tanto al hecho de que sea una aplicación y que es tecnológica, sino me refiero a la idea de contratar a tus clientes para que te ayuden a resolver estas cosas. Entonces, pues sí, es riesgoso, no hay dinero, pero lo grave es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Luego, estamos un poco con el tiempo, Alfredo, pero te dejo dos preguntas rápidas que me han hecho, ¿ya? Para que las respondas de repente en un tiempo relativamente breve. Gracias, Luis. La primera dice, las autopreguntas, dice, según lo que has comentado de repente en el video, pueden servir o sea, ¿sirven más para una empresa constituida o para un negocio nuevo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué opinas de la frase, no? Obviamente, acá dice, sin la vacuna no hay reactivación económica. O sea, sin control de la pandemia no hay reactivación económica. O sea, ¿cuál sería tu punto sobre esas dos preguntas rápidamente? Bueno, en la segunda no estoy de acuerdo porque evidentemente ahí lo que estás tocando es un problema de salud, pero puede haber muchas medidas de otro tipo que ni siquiera hoy probablemente conocemos, pero que pueden llegar a resolver de esta manera, y los métodos de trabajo que estamos usando de alguna manera pueden reactivar grandes sectores de la economía o hacer crecer inclusive otros. Entonces, no creo que sea una frase totalmente cierta. Con respecto a lo primero, yo creo que más que depender en qué etapa del negocio te encuentras, depende mucho de la actitud. Si tú como persona de un negocio constituido no eres capaz de hacerte las preguntas difíciles, pues contrátate un consultor del ESAN que te haga las preguntas duras, ¿no? O tráete un tío latoso que de pronto te cuestione tu negocio y si realmente vas a sobrevivir. Si eres un emprendedor, seguramente estás más acostumbrado a que en un proceso de aceleración o de incubación te hagan las preguntas difíciles, pero bueno, si tú no eres capaz de hacerlas, contrata a alguien que te los haga. Te va a salir muy barato lo que inviertas en eso. Bueno, genial. Lamentablemente ya no podemos seguir con algunas preguntas adicionales, pero te agradecemos muchísimo, José Alfredo, por la muy interesante presentación y sobre todo por el optimismo y a la vez, digamos, la mezcla de optimismo-realidad que has transmitido durante la charla, ¿no? Sí, hay que ver el vaso medio lleno siempre, a pesar de lo difícil que estemos. Y eso es una característica del líder que va a tener éxito, ¿eh? Muchas gracias a Lesan por invitarme.
y agradezco a toda la audiencia su paciencia. No, más bien gracias a ti por la participación. Bueno, ahora continuamos con el encuentro, y nuestro segundo y último panelista del día es Diego Finkelstein, que él es profesor de la Universidad de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés en Argentina, y además es investigador de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, que es el CONICET. Diego posee un doctorado en Northwestern University en Evanston, Illinois. Okay. Y su principal área de experiencia e investigación han sido la relación entre instituciones y Estado, internacionalización, innovaciones de países emergentes, así como la estrategia y evolución de los grupos económicos en América Latina, ¿no? Él ha publicado en diferentes revistas académicas prestigiosas como el Journal of World Business, Apuntes, Desarrollo Económico, Multinational Business Review, además de haber publicado también capítulos de libro en prestigiosas editoriales. Actualmente es miembro del Emerging Market Research Network y el capítulo latinoamericano de la Academy of International Business, donde es miembro del comité ejecutivo. Asimismo, también ha trabajado como consultor para la Secretaría de Energía de la Argentina y también el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos sumamente contentos, Diego, que nos acompañes hoy, y vas a tratar el tema desafíos y oportunidades para las empresas latinoamericanas tras el nuevo contexto global. Adelante, Diego, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis, por la descripción también. Y nada, la verdad que siempre es un placer, le agradezco a todos, siempre es un placer dar una charla para SAN. El año, en realidad este año he tenido la oportunidad de ir justo tuve la suerte, un poco antes de la pandemia, tuve la suerte de pasar por la International Week ahí, y la verdad que ha sido una experiencia excelente, me encantó, digamos que he sorprendido, muy gratamente sorprendido por el nivel académico, por la organización, todo, así que ni bien me convocaron, les dije obviamente que sí, con mucho gusto, así que muchísimas gracias. Bueno, para ahí voy a empezar tendría que compartir pantalla, a ver si... un segundito. Sí, buenísimo, gracias. Bueno, voy a hablar un poco de los desafíos y oportunidades para las empresas latinoamericanas con el nuevo contexto global. En parte creo que está bueno, estaba escuchando muy atentamente a lo que comentaba el profesor Miranda, muy interesante, y también creo que bastante conectado con lo que yo quería conversar. Tal vez voy a tratar de poner un poco más de énfasis en la cuestión o en el aspecto latinoamericano de esto, pero está muy conectado, así que creo que está bueno que hayan podido conversar antes sobre eso, ¿no? Entonces, la verdad que el nuevo contexto, obviamente dado por el COVID, ha generado un cambio drástico en todo el sector empresario, pero más allá del sector empresario, obviamente, en toda la sociedad, ¿no? La verdad que ayer estaba haciendo unos cálculos, a finales de agosto había 25,6 millones de casos. Lo interesante, y enfocándonos ya en América Latina, es que hay un 26% de esos casos que son de la región. Pero peor aún es, tal vez, si uno se enfoca en los nuevos casos, lo que está ocurriendo hoy, en los nuevos casos, un 34% de los casos provienen de Argentina, de América Latina, con 4 países de la región en el top 10 de casos, ¿no? Piensen además que somos el 34% de los nuevos casos, o el 26% de los casos totales, pero la población de América Latina es inferior al 10% del planeta. Con lo cual, esto en parte marca o subraya muy fuertemente cómo esto nos ha afectado, ¿no? Que siendo menos del 10% del planeta representemos casi un tercio o más de un tercio de los nuevos casos que se generan, ¿no? A nivel económico esto ha tenido un impacto en todo el globo brutal, ¿no? Se estima que la caída para este año va a ser del 5,2%, pero volviendo a poner el foco en América Latina, a nosotros nos va peor que eso, ¿no? Se estima que toda la región va a caer en su conjunto un 7,2%, y es la peor región del planeta, ¿no? Es la que más lo va a afectar
aparentemente por las estimaciones actuales, es América Latina. Con lo cual, esto nos deja en una situación bastante difícil. Y aparte es difícil solución de ver por dónde vamos, ¿no? Digamos, cómo es la forma correcta para solucionar esto, digamos. Brasil dejó todo mucho más abierto y los resultados para Brasil no fueron buenos. Tal vez como caso antagonista, esto uno podría plantear que Argentina, digamos, teniendo acá en Argentina, que nos gusta decir que tenemos lo mejor para esto, somos el récord de esto, bien argentino, acá en Argentina, no sé si es efectivamente así o no, pero siguiendo esa tradición argentina, digamos, se dice que tenemos la cuarentena más larga del planeta, ¿no? Empezamos, ya a finales de marzo teníamos una cuarentena muy, muy rígida, y la verdad que, digamos, en los últimos tiempos, hoy estamos en el top 4, somos el cuarto país con más casos, con más nuevos casos del planeta, y ya entramos al top 10 de los países con más casos. Con lo cual, ya sea con una visión mucho más restrictiva o una más abierta, y si se quiere, más dejándolo al laissez-faire, ninguna de las dos ha logrado solucionar este problema, con lo cual, nada, aún nos vemos en una situación bastante, bastante compleja. Obviamente que esto tuvo un efecto sobre el sector empresario gigantesco, ¿no? Digamos, para algunos fue un obstáculo terrible, e incluso interrumpió totalmente o casi totalmente las actividades que se podían hacer, ¿no? Tal vez el caso más emblemático es el de hospitality, ¿no? Donde uno podría incluir todo lo que tiene que ver con gastronomía, con hotelería, que los revenues, las ventas cayeron casi a cero en la mayoría de los países, porque casi totalmente de la actividad económica, pero no son los únicos, ¿no? Por eso, cómo había afectado en abril la producción automotriz en México, bajó un 95%, ¿no? Que después se recuperó, pero hay aparición contra muchos sectores en la Argentina y probablemente también Perú, Colombia y el resto de los países, tipo de resultados. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que viene? ¿Me escuchan? Hola. Hola, Diego, parece que se ha cortado un poco la comunicación. ¿Se me pero sí te escucha? escucho bien. Ahora sí te escucho bien. Hola. Diego, ¿me escuchas? Ah, perdón, se interrumpió un poco, ¿no? De repente... Sí, se interrumpió un poco. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora sí, ahora yo te escucho perfectamente. Creo que también me están diciendo por el chat que también se escucha bien. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa me avisan, si no voy a pasar a la conexión de 4G de mi teléfono, pero por ahora la sigo así si se puede, y cualquier cosa me avisan y en 30 segundos lo solucionamos. Vuelvo a compartir entonces. Entonces estaba diciendo de qué es lo que venía, ¿no? Digo, qué es lo que venía y se interrumpió, digamos, ¿no? Como para dejar un panorama medio con dudas o incertidumbre. Bueno, digamos, ¿qué es lo que viene? La verdad que, lamentablemente, digamos, no, estaría buenísimo tener acá como Harry Potter la bola de cristal que me diga qué es lo que va a pasar, pero yo lamentablemente no tengo la bola de cristal, no les puedo decir con certeza qué es lo que va a pasar, pero tal vez uno podría tener en cuenta algunas pautas para ver cuáles son los principales desafíos a nivel macro y también a nivel empresa y cuáles pueden ser potenciales oportunidades. ¿Ok? Entonces, algunas pautas como para tener en cuenta, ¿no? Obviamente que esto va a traer problemas a nivel macroeconómico, ¿no? Digamos, uno podría pensar que, obviamente, esto, como mostraba antes, generó una desaceleración económica, una contracción económica, y esto obviamente que va a impactar sobre temas de recaudación, ¿no? Los estados van a tener menos
porque, digamos, menos actividad económica, menos recaudación de impuestos, entonces por ese lado las arcas del Estado a nivel fiscal se van a ver afectadas. A esto hay que sumarle además que el gasto público se ha incrementado notablemente. Esto obviamente depende de cada país, pero yo diría que casi todos los países o todos los países han generado algún tipo de medida de programa de asistencia, y no solo de asistencia, obviamente los gastos en salud que esto implica sobre cada sistema de salud son muy fuertes, y esto también tiene un impacto fiscal muy grande. O sea que por un lado tenemos menores ingresos, mayores gastos. ¿Cómo está la gran mayoría de los países solucionando esto? Digo, desde Estados Unidos hasta Argentina. Bueno, probablemente con inflación, emisión, ¿no? Digamos, si no hay ingreso y aumenta el gasto público, esto lo están, por lo menos a nivel corto plazo, lo están solucionando, incrementando el gasto, y si no se puede acceder con la cerca del Estado, aumentando la emisión, que eso obviamente va a tener un impacto que tal vez no se nota ahora porque hay una contracción económica, pero va a tener un impacto sobre la inflación. Y esto obviamente podría también acentuar el problema de la crisis a posterior, ¿no? Tenemos también problemas a nivel comercial, ¿no? Parte de los problemas a nivel comercial ya estaban dados, venían un poquito de antes, ¿no? Ya había de por sí una amenaza de cerramiento ante el conflicto creciente entre tal vez las dos principales potencias a nivel comercial, como lo son Estados Unidos y China, ¿no? Estados Unidos cerrando, China replicando y generando cierta desaceleración económica. Entonces, por ahí ya había cierta amenaza de inconvenientes a nivel trabas comerciales que puede que se acentúen. Hay que ver también qué pasa con el devenir político de Estados Unidos, sobre todo por la particularidad del presidente que están teniendo ahora, ¿no? Pero no es lo único también que podría generar cierto cerramiento. Lo que también, sobre todo en los países desarrollados, ha generado cierta concientización de que esta gran apertura que tuvimos en los años previos, que ha generado efectos positivos para gran parte de los países, también tuvo algo que ahora, en este momento de tanta crisis, podría llegar a replantearse esto, ¿no? Porque la verdad que hoy por hoy en muchísimos productos clave dependemos de China y de la India, ¿no? Entonces, en ese sentido, algunos países se plantean, bueno, digamos, es tan sano depender de ello, digamos, que para hacer cualquier kit dependamos de la India, que para cualquier respirador dependamos de tales productos que no los produzcamos nosotros, ¿no? Incluso para el paracetamol, la gran mayoría del paracetamol se produce en la India, todos los países dependen mucho de la India y están pensando, bueno, pero en realidad ahora dependemos de ellos y eso tal vez no es tan bueno. Entonces algunos países pueden empezar a considerar o reconsiderar que ciertos productos claves, acá pongo la foto de los kits, ¿no? De los test, que para ciertos productos claves tal vez uno debería dejar de importarlo, más allá de que puede tener un menor costo, y empezar a desarrollarlo en casa, ¿no? Y esto obviamente va a tener un impacto para América Latina, ¿no? Sobre todo porque América Latina no está bien preparado para esto, ¿no? En general los países latinoamericanos no son autosuficientes, están lejos de hacerlo, y sus entramados industriales son bastante pobres, ¿no? Tal vez la excepción de esto podrían ser Brasil y México, ¿no? Con un entramado industrial sí más fuerte, pero claramente no es el caso de Perú, no es el caso de Chile, no es el caso de Uruguay, no es el caso de Bolivia. Argentina estaría medio en el medio, ¿no? Porque tiene históricamente un entramado industrial, pero nunca autoabastecimiento, ¿no? Pero creo que sacando a Brasil, sobre todo, y en menor medida a México y a Argentina, el resto de los países está muy distante de hacerlo. Entonces, si los demás se cierran y ellos no pueden autoabastecerse, esto implicaría mayores problemas, ¿no? Además, digamos, otra cosa que se podría, medio en contraposición a lo anterior, es que otra cosa que se podría anticipar es que podría haber más apertura dada la aceleración digital. Y ahora en un minuto vamos a hablar de qué implica esto de la aceleración del mundo digital, pero la verdad que hoy por hoy se ha incrementado la conexión global y la forma de comerciar a partir de la conexión digital. Entonces esto podría generar
nuevas oportunidades para algunas empresas en América Latina, e incluso tal vez potenciar otras y generar ahí una nueva corriente de oportunidades y de crecimiento distinta a la que hay ahora, y tal vez con mayores potencialidades que las pautas y el tipo de crecimiento o el tipo de empresas que se desarrollan y se vuelven multinacionales desde América Latina, ¿no? Y en un ratito también voy a conversar sobre eso, ¿no? Y obviamente a nivel empresario es un súper desafío, porque la verdad que esto ha generado una revolución en el sector empresario, una hiper aceleración de la destrucción creativa, que bien hablaba Schumpeter, ¿no? Yo no me quiero poner muy teórico acá, pero la idea del concepto de destrucción creativa es que surgen nuevas empresas que vienen con nuevas formas, nuevos procesos, nuevas tecnologías, y destruyen a la anterior, ¿no? Como que dejan a la otra obsoleta y van resurgiendo. Bueno, esto se aceleró mucho más porque el mundo tradicional se ha visto fuertemente obstaculizado en los últimos tiempos, y esto, digamos, si no estabas preparado para eso, muy prontamente quedás fuera de juego, ¿no? Y le ha pasado a muchas empresas que hoy cierran, ¿no? Digamos, cualquier país uno entra y dicen, se rota la empresa, ¿te acordás de esta empresa? Desde gastronomía a otras cosas que van cerrando, empresas con muchos años de antigüedad, uno lo puede encontrar en toda América Latina, ¿no? Pero quería también detenerme un poquito en esta idea de la aceleración del mundo digital. ¿Qué es esto de aceleración del mundo digital, no? Y acá la clave de todo está en el concepto de aceleración, ¿no? ¿Por qué digo aceleración y no revolución o transformación? Obviamente que hay un poco de estas también, pero sobre todo digo aceleración porque en realidad parte de este proceso ya había comenzado, ¿no? La utilización del mundo digital. Esto lo que hace es acelerar algo que ya venía ocurriendo, ¿no? Pero que ahora se acentúa y que inexorablemente tiene que pasar porque es la única forma de comerciar, trabajar, comunicarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto ya existía, Zoom existía de antes, ¿no? Hoy estamos usando todos esta plataforma, ya existía de antes. Yo de vez en cuando tenía alguna reunión por Zoom previa a esto, y probablemente algunos de ustedes conocían Zoom de antes, ¿no? Pero hoy lo conocemos todos, ¿no? Es como una palabra clave en nuestro léxico, en nuestro vocabulario. Todo esto lo acelera, pero Zoom ya existía, ¿no? Y eso con un montón de, el e-commerce ya existía, hoy lo acelera mucho más. Pero bueno, entonces el concepto está en la aceleración, de que esto que se potencia mucho más, y de cosas que no son completamente nuevas, pero sí que ahora, que pueden ser novedosas para muchos, ¿no? Y en ese sentido, esta pandemia ayudó a que se profundice, ¿no? Y acá pongo una foto tal vez simbólica, ¿no? De tal vez mi abuela, digamos, incluso mis padres no utilizaban los medios digitales para sus pagos o para sus compras, y hoy lo tienen que hacer así, porque ante el miedo a salir, o ante que no lo pueden hacer porque los lugares físicos están limitados o cerrados, hoy se acostumbraron a eso, ¿no? O al teletrabajo, ¿no? Ahí, trabajar desde casa. Hoy mucho más frecuente, yo no salgo de mi casa, estoy todas mis clases online, ¿no? Probablemente, no sé si en mi caso en particular, seguramente volveré a las clases físicas, pero probablemente en el caso de muchos de ustedes, van a seguir con cierta forma de trabajar mediante el teletrabajo, ¿no? Y esto es natural que pase. Yo escuchaba, hablando con gente de multilatinas, de empresas multinacionales de la región muy grande, dice, bueno, esto va a cambiar también todo lo que tiene que ver con viajes corporativos, porque hoy la gente se da cuenta que antes uno pensaba, tengo que solucionar este problema, me voy a Lima, digamos, una empresa argentina, me voy a Lima porque ahí tengo mi filial y tengo que ir a solucionar el problema. Esto parece demasiado engorroso para solucionarlo por el medio virtual o de teleconferencia. Hoy lo solucionamos y nos damos cuenta que el mundo virtual permite solucionar cuestiones que antes parecía que teníamos que viajar. Entonces probablemente los viajes corporativos disminuyan notoriamente en el periodo post-pandemia.
Entonces, en ese sentido, acá pongo que no se puede doblar en U, en el sentido de que no hay vuelta atrás, ¿no? Mucho de esta aceleración no se va a revertir. Probablemente esto no quiere decir que nada vuelva a ser lo que es, algunas actividades van a, no sé si retornar exactamente igual, pero van a tender a volver a existir, ¿no? Como existían con algunos cambios, pero dentro del marco de los 40, y otras no, ¿no? Otras probablemente no vuelvan a ser lo que sean, ¿no? Entonces digo, esto a nivel global, ¿qué impacto tiene todo esto para América Latina? ¿No? La aceleración del mundo global para nuestra región, ¿no? Y la verdad que lo que esto va a generar es, obviamente, acrecentar el valor comparativo de sectores intensivos en prácticas digitales, ¿no? Es decir, sectores, digo, empresas como Zoom o sectores que puedan brindar sus servicios de manera digital. Entonces, esto a nivel global, pero digo, ¿cómo afecta esto a nuestra región? Y digo, ¿cuáles son los principales productos de exportación de nuestra región? No son estos, ¿no? Digo, a excepción de México, el resto de los países de la región, todos tienen como principal producto de exportación commodities, ¿no? En el caso de Perú, si no me equivoco, es el cobre, en el caso de Colombia es el petróleo, en el caso de Argentina y Brasil es la soja, pero digo, básicamente son todos commodities, ¿no? Aún en el caso de otros países como Chile, más desarrollado también es un commodity, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que no estamos tan bien posicionados para eso. Otro aspecto podría ser el turismo, ¿no? Digo, en Centroamérica el turismo es clave, ¿no? En Perú también tiene un impacto, ¿no? Sobre todo con la gastronomía. Yo soy bastante foodie, así que si hay algo que disfruté cuando estuve en enero por ahí es deleitarme con las comidas peruanas, que son espectaculares. Pero bueno, esto obviamente son los sectores que generan recursos y divisas para nuestros países y probablemente son de los más afectados, no son los que están mejor preparados. Y a esto hay que sumarle que obviamente tras el parate tras el impacto adicional que tiene sobre nuestra región, digamos, uno necesitaría algún empujón, ¿no? Y los países desarrollados le han dado empujones, los estados han dado empujones para que el sector privado comience paulatina y gradualmente a recuperarse. El problema es que nuestros estados están muy limitados, ¿no? No hay recursos, ¿no? Ni para, digamos, hay pocos recursos para asistencia social, ¿no? Son cosas que Latinoamérica tiene por naturaleza muy postergadas, y también para digamos, en cierta medida, asistencia económica o incentivos económicos a ciertos sectores. Entonces, digo, como decíamos, ya hay problemas fiscales, pero el Estado se ve, en cierta medida, muy limitado para generar la ayuda que tal vez otros países desarrollados pueden dar, ¿no? Hasta ahora todo bastante gris oscuro, por llamarlo de alguna manera. Quería como tal vez decir algunos puntos positivos o esperanzadores o de oportunidades que podría haber para nuestra región, ¿no? ¿Qué oportunidades podría haber para América Latina? Primero, digamos, hay casos interesantísimos de empresas que han crecido notablemente durante la pandemia provenientes de nuestra región. Tal vez uno de los casos más emblemáticos de una empresa argentina, Mercado Libre, ¿no? Que hoy por hoy se ha convertido en la empresa más grande de Argentina, ¿no? Que básicamente es el principal jugador dentro del e-commerce de la región. Hoy Mercado Libre vale más de 55 mil millones de dólares, ¿no? Muchísimo dinero. Y obviamente que, digo, por la propia naturaleza de su negocio, al igual que Amazon, no es sorpresa que esta empresa haya crecido tanto. Pero lo que sí es interesante es ver, digamos, cuáles son las capacidades que tiene Mercado Libre, y Mercado Libre, la verdad que es un gran jugador en términos de adaptación e incluso innovación, ¿no? Veía también interesante algunas preguntas que le hacían al profesor Miranda sobre, bueno, cómo se innova, cuáles son las oportunidades de innovación, sobre todo con situaciones tan limitadas. Bueno, Mercado Libre, lo cierto es que no tiene problemas económicos de las empresas, digamos, con más recursos tal vez de la región,
Pero la verdad que el tipo de innovación que hace Mercado Libre no es intensiva en el uso de tecnología. Y para eso sí estamos capacitados las empresas latinoamericanas, porque no es tan dependiente de recursos, ¿no? Hacer innovación basada en el consumidor, ¿no? Mercado Libre lo hizo generando medios de pago con Mercado Pago, adaptando cuestiones que tienen que ver con logística y el transporte a las particularidades de América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy bien posicionado, aun cuando entren otros jugadores, ¿no? Amazon ya ha entrado en México, pero Mercado Libre sigue teniendo una posición muy importante en México a partir de tener que lidiar con un gigante, el gigante tal vez como Amazon, ¿no? Empresa emblema en términos de innovación y líder en el e-commerce mundial, ¿no? Hay otros casos interesantes dentro del área fintech, que también ha crecido mucho en nuestra región. Acá puse el ejemplo de Nubank, de la empresa brasilera, pero hay un montón, un innumerable caso de empresas fintech que han venido proliferándose y que tal vez también presentan oportunidades. Otro caso muy interesante es la empresa colombiana Rappi, ¿no? Que también, por las particularidades del contexto, la ha beneficiado mucho y se ha mostrado muy eficiente en la forma de desenvolverse aún con un crecimiento astronómico en el nivel de demanda de su propio producto. Y en términos de tal vez cuestiones que han mejorado dentro de las empresas, uno podría decir, bueno, en realidad, digamos, tal vez, como decimos acá, a punta de cañón, ¿no? Con una pistola sobre la cabeza amenazándolos, pero lo cierto es que las empresas se han visto forzadas a actualizarse, ¿no? Y esa actualización va a quedar y va a generar oportunidades, ¿no? Cambio de prioridad en los canales de retail. Digo, para Mercado Libre era fácil, pero para otras empresas han comenzado a optimizar mucho sus canales de retail, han visto que los canales de retail son una oportunidad de vender diferente y hasta más eficiente. Entonces, probablemente eso que han logrado y que estaban postergando perdure en el tiempo, ¿no? También el crecimiento del teletrabajo, ¿no? Como ejemplo, que ya lo mencionaba antes, también puede aumentar el nivel de eficiencia de las empresas, ¿no? Digo, y sin ir más lejos para algo que nos toca a algunos de los que estamos acá, las universidades y las nuevas prácticas. Si alguien me hubiese dicho, no sé, 6 meses atrás que tenía que dar clases virtuales durante todo un semestre, o dar una conferencia internacional como la que estamos teniendo ahora, por este medio, yo hubiera dicho, hubiera puesto mi cara más rara y hubiera estado dudando bastante, pero la verdad que todos, creo, por lo menos de mi propia experiencia, cada uno tendrá la suya, pero nos hemos visto, creo que gratamente sorprendidas por cómo esto puede funcionar, y incluso las universidades han generado prácticas, adquirido software que las ha preparado mucho mejor. Y hoy por hoy, la verdad que eso le presenta a universidades, porque digo, ESAM podría vender parte de sus productos, no solo en Perú, sino comenzar a verlo más globalmente. Y hay muchas universidades que están viéndolo también, ¿no? Esto como una oportunidad de decir, bueno, ahora ya no estamos limitados por nuestro lugar físico, en nuestra región física. Podemos pensar un poco más allá, ¿no? Después, otro tema interesante es que esto obviamente genera oportunidades gigantescas para las empresas Born Global. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de Born Global, pero básicamente, para resumirlo en pocas palabras, la idea de Born Global es estas empresas que nacen, no primero, digamos, tradicionalmente cuando uno ve la evolución de las empresas, uno podría decir, bueno, primero las empresas piensan en su propio mercado, se desarrollan en su propio mercado, cuando llegan a su nivel de saturación, comienzan a exportar, y solo después de que todo muy gradualmente, muy de a poquito, va evolucionando, empieza a pensar en tener actividades productivas, es decir, filiales en otros países. Bueno, este es el modelo tradicional, ¿no? El modelo de Uppsala, pero hay otro modelo que es de las Born Global, empresas que, a diferencia de la anterior, nacen pensando no en el mercado peruano, sino desde Perú vender a todo el mundo, ¿no? Entonces esas empresas no están pensadas para un solo mercado, sino pensadas globalmente. Entonces digo, la verdad que la aceleración del mundo digital genera muchas más oportunidades para esto, ¿no? En la Argentina han surgido numerosos casos de empresas en e-health, ¿no? En temas de brindar servicios de salud mediante pautas virtuales, ¿no? Y esto se podría trasladar a otros lugares. Conozco
desde proyectos pequeños o unipersonales. No sé, un psicólogo podría brindar servicios como lo viene haciendo ahora, ¿no? de psicoanálisis mediante teleconferencia perfectamente, ¿no? No sé si perfectamente, pero lo están haciendo. Digamos. Entonces ahí surgen un montón de oportunidades, ¿no? Obviamente para cuentapropistas, digamos, dar clases en el exterior, o programadores, ¿no? Hoy programadores que comienzan a pensar en sus mercados, no, digamos, vender su producto a nivel global y que esto es fructífero y es viable, ¿no? Diseñadores también, ¿no? Digo, sin ir más lejos, uno de los grandes unicornios de Argentina, Globant, que es una empresa que provee software, empezó de esta manera, ¿no? Desarrollando software, programando y vendiéndolo a nivel a otros países. Hoy ha tenido como clientes a American Express, Google, y tiene activos productivos en Silicon Valley, el Reino Unido, la India, ¿no? Entonces, del lado de la Born Global, creo que hay grandes oportunidades, ¿no? La verdad que esto nos ha, el tema de la pandemia ha acrecentado aún más algo que las empresas latinoamericanas ya teníamos, que era el tema de la flexibilidad. Entonces, digo, en ese sentido tenemos una ventaja, creo, con respecto a empresas de países desarrollados. Digo, ser flexible está en nuestro ADN. Estamos tan acostumbrados a inestabilidades del tipo económico y político, incluso hasta cuestiones culturales del día a día, que esto también nos podría dejar mejor preparados. A mí me gusta un caso interesante que es el de los hoteles en Argentina, ¿no? Obviamente no hay turismo. Todos los hoteles se reestructuraron en Argentina y muchos de esos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, venden su servicio al gobierno de la ciudad para albergar ahí a gente que tiene COVID, ¿no? Entonces ante las limitaciones de cama, etcétera, etcétera, muchos hoteles se han reconvertido en lugares donde se alberga gente con COVID, digamos, obviamente no gente grave que tiene COVID, pero sí gente con tal vez síntomas menores, pero que tiene que estar aislada. Bueno, los hoteles se han reconvertido, por lo menos en la Argentina, para eso, y obviamente que ahí creo que podrían surgir innumerable cantidad de ejemplos, ¿no? Como decía hace un rato, ¿no? Pensar en la innovación también puede ser una oportunidad, ¿no? Pensando en innovación que puede surgir de nuestros países y también, digamos, que tal vez no sea tan intensiva en el desarrollo de una tecnología, un nuevo nanochip, porque obviamente para eso puede haber excepciones, pero para eso las empresas de países como Japón, Alemania o Estados Unidos o incluso China están mucho mejor preparadas que nosotros, ¿no? Tenemos menos recursos de investigación y desarrollo, menos dinero para invertir en eso. Entonces, obviamente que eso presenta una gran dificultad, pero eso no quiere decir que no podemos innovar, ¿no? Y acá les dejo un vínculo, después puedo compartir mis slides para que, por si alguien las quiere tener, pero les dejo un vínculo a un proyecto del BID en donde muestran un montón de innovaciones hechas por empresas latinoamericanas, vinculadas con el tema del COVID. Ahí también hace poco salió en Harvard Business Review un artículo de un profesor bastante reconocido de Northeastern University llamado Ravi Ramamurthy, donde recopila formas de innovar o cuestiones en donde se ha innovado en países emergentes y que esa innovación ha sido replicada, exportada a países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, esta forma de testear el COVID de pasaje rápido en Corea, ¿no? Que fueron muy replicadas en los países desarrollados, principalmente en Estados Unidos, pero que son bastante comunes. Este también es un ejemplo que me gustó, de una empresa mexicana, en donde, digamos, generan una nueva forma de comunicación o de interacción entre el paciente, como muestra la foto, entre el paciente y el médico para prevenir infecciones de los médicos, ¿no? África, en términos generales, es una región poco infectada y probablemente tiene que ver con cierta experiencia de rastreo y contención que ellos tienen por otro tipo de enfermedades graves y muy altamente contagiosas que han vivido, por ejemplo el ébola, ¿no? Es muy llamativo que en lugares donde hubo ébola, digamos, hoy el COVID no ha florecido y probablemente tenga que ver con eso, porque tiene más experiencia en la contención y el rastreo, ¿no? Y esto ha sido exportado.
Boston ha contratado el estado de Massachusetts ha contratado a expertos africanos para que los ayuden a rastrear temas de COVID, ¿no? Esto como hay algunos meros ejemplos, pero podríamos nombrar más, ¿no? En donde las particularidades de nuestra región podrían ayudarnos a generar una innovación que no solo nos sirva a nosotros, sino que puedan ser exportadas a otros países, ya sea en vía de desarrollo o desarrollados. Entonces, para concluir, para ir terminando, la verdad que la situación post-pandemia nos deja un panorama bastante complejo, ¿no? Y acá pongo esta imagen del yin y yang, ¿no? Que creo que en cierta medida representa o simboliza algo de lo que veníamos conversando, ¿no? Obviamente los desafíos son enormes para nuestra región, va a ser la más afectada económicamente, tenemos menos recursos, la verdad que no tenemos abundancia de sectores en donde prima probablemente lo que va a tener más valor en los últimos años, pero también, a pesar de todo eso malo, también hay oportunidades, también hay casos súper exitosos, entonces obviamente que esto nos genera cierta expectativa, cierto auspicio y optimismo, que, bueno, dependerá de cada uno de ustedes interpretar o pensar hacia dónde iremos, y probablemente vayamos un poco a los dos lados, ¿no? Donde haya excepciones y donde haya muchos que sufran, ¿no? Si me preguntan mi opinión, ¿no? Obviamente, como decía, es la región más afectada, probablemente de los lugares donde la situación económica y social es la más afectada, ¿no? Porque digo, en Europa, la verdad que los países tenían un sistema de salud mucho más desarrollado que el nuestro y tenían un esquema de contención social y de pobreza, un esquema de contención social mucho mejor y pobreza mucho menor a la que tenemos nosotros. Entonces, digo, esto nos deja bastante preocupados, ¿no? Obviamente, encima, además de esto, hay incertidumbre política, ¿no? Creo que esto es algo que ha venido ocurriendo en los últimos años en nuestra región, ¿no? Digamos, donde hay ciertas, digamos, de diferente modo, ¿no? Pero cierto movimiento en las placas, por llamarlo de alguna manera, las placas tectónicas políticas, ¿no? Desde Perú hasta Bolivia, hasta Brasil, hasta Argentina, Chile también, ¿no? Colombia, digo, solo para nombrar algunos. Y obviamente que la aceleración global nos deja más expuestos a la competencia, porque antes estábamos, la distancia nos protegía un poco, bueno, hoy, como ha aumentado mucho el tema de la forma de comercializar o de comunicarse por la vía digital, esto nos deja también más abiertos, más expuestos. Pero obviamente que hay espacio para que podamos aprovechar lo que está pasando, ¿no? No se desprende naturalmente, pero sí están las opciones que con suerte se pueden potenciar y la oportunidad está obviamente latente. Lo que sí, tal vez es mucho más probable, espero yo, ruego a Dios yo, es que Argentina gane el próximo Mundial. Si es que hay próximo Mundial, esperemos que sí. Y la verdad que Argentina no viene muy bien en los últimos mundiales, así que por lo menos con la última una Copa América, que no sé hace cuánto que no ganamos una Copa América, con eso solo ya estaría contento en este momento, ¿no? Bueno, y con este deseo creo que termino con los temas que quería exponer. No sé si hay preguntas o... Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Realmente con muchos insights, todo lo que has dicho. Justo también habría que preguntarles un poco a los participantes que quieran hacer sus preguntas, que las vayan escribiendo. Pero yo quisiera empezar con una pregunta. O sea, ¿cuál debería ser, digamos, el rol un poco del Estado fuera del tema de contención de la enfermedad o el tema sanitario o el tema de repente de apoyo económico inmediato? ¿Qué debería estar haciendo para enfrentar, digamos, el futuro que va a dejar esta aceleración digital en los países, ¿no? Y yo creo que este es un momento, digamos, más allá de, el rol del Estado obviamente que muchas veces está empañado o influenciado por la posición ideológica que tenga cada uno. Hay mucha gente que prefiere más Estado y otra gente que es más pro mercado, digamos, no metamos al Estado porque cuando el Estado se mete genera malos incentivos, ¿no? Pero más allá de la propia
visión que tenga cada uno. Creo que el Estado sirve para, en términos generales, para ayudar en momentos, digamos, para hacer economía anticíclica, ¿no? Digamos, para ayudar en momentos de crisis. Entonces, este es un momento de super crisis. Entonces, yo creo que el Estado debería ayudar a generar algún tipo de incentivo para ciertos sectores, créditos, desde créditos a tasas blandas. Yo creo que los créditos son mejores que los subsidios directos, pero por un tema de incentivos, ¿no? ¿Qué incentivos generan en el sector empresario y que hay repago, ¿no? Pero generar algún tipo de, o varios tipos de ayuda son muy importantes. Tal vez la cuestión es que, como decía hace un rato, Latinoamérica está muy difícil eso, porque no tiene recursos. Y digo, hay algunos países que están menos expuestos a esto que otros. Argentina tal vez es uno de los peores en ese sentido. Digamos, cualquier medida que tomes impacta sobre la inflación. Ya la inflación en Argentina era el 50% en el año previo. Hoy si emitimos, que es lo que está haciendo este gobierno, va a tener un impacto enorme sobre la inflación. Y uno podría decir, bueno, Perú no tuvo esos problemas, ¿no? Pero, ojo, porque, digo, hay que remontarse unos 15, 20 años atrás para que tenga niveles de inflación astronómicos. Que, de nuevo, parece un pasado muy lejano, pero, digamos, para analizar ciclos y políticas económicas, no lo es tanto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ya Latinoamérica ha tenido, todos los países de Latinoamérica han tenido muy malas experiencias cuando se ha emitido, digamos, en demasía, por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que hoy no te queda otra, porque fiscalmente aumentar el gasto público, ¿cómo lo aumentas si te baja la recaudación? No sé si responde, Luis, a tu pregunta. Sí, o sea, está buenísimo, pero yo iba más, digamos, o sea, ¿qué debe hacer, digamos, como plan a futuro para, digamos, incorporar? Justo también acá hay una pregunta interesante, ¿no? O sea, tenemos un país nosotros, por ejemplo, con altísima informalidad, gente, digamos, con un grueso de trabajadores con poca habilidad digital. O sea, ¿cómo hacemos para aprovechar, digamos, esta ola de digitalización y empezar a ser un poco más competitivos con un entorno que prácticamente creo que nos está dejando muy atrás que todos, ¿no? Uh-huh. Son preguntas muy difíciles. A ver, voy a tirar un par de puntas, okay, pero de nuevo, son como, es fácil de decir, difícil de concretar, la verdad, ¿no? Yo creo que algo, de nuevo, auspicioso que podría hacer es que probablemente el que no tenía nada de conocimiento digital, hoy tiene un poco. Y el que tenía medio, hoy tiene mucho más. Porque el sistema te forzó a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto podría hacer rescatar algo mínimamente positivo, o no tan mínimamente, positivo de todo esto. Creo que para esto hay que ayudar a las empresas que ya tenían esas capacidades. Por ejemplo, caso de Mercado Libre, ayudemos a Mercado Libre, que es un gran innovador, que genere más trabajo, ¿no? Digo, pensándolo, digamos, seguramente hay muchas empresas de ese estilo en Perú, que creo que deberían ser las que debería potenciar. Creo que se deberían crear planes para dar crédito a startups en áreas donde esto surja, y a partir de ahí que estas generen trabajo, generen educación, y si se pudiese, y esto es mucho más difícil también, generar algún tipo de entrenamiento para los sectores más marginados. Esto igual no es exclusivo de nuestra región. Aún en los países desarrollados, siempre cuando uno abre su economía, cuando van evolucionando, hay sectores o personas que quedan marginadas, y tal vez esto es donde los sistemas capitalistas aún más abiertos y menos abiertos, pero sobre todo los más abiertos fallan, ¿no? Digo, más allá de que uno pueda pensar que teniendo todo en cuenta igual es súper positivo, siempre hay gente que queda como excluida del sistema y es de difícil reincorporación. Y obviamente esto en Latinoamérica se acentúa mucho más, y es algo que sufrimos mucho, ¿no? Que sufrimos mucho. Luego también acá hay otra pregunta, un poco yendo a ese mismo lado, ¿no? Me dicen, ¿qué recomendaciones puede dar para poder desarrollar nuevos proyectos de emprendimiento en este contexto actual? A ver, de nuevo, son preguntas súper difíciles. Ojalá podría sacar el librito y decirles, y que todos tengamos un mercado libre, ¿no? No vendría mal. Pero, a ver, de nuevo, yo creo que el eje es
tratar de buscar algo novedoso. Como decía el profesor Miranda, que me pareció muy buena su presentación, mencionaba decir, bueno, pero hay que innovar aunque cueste, ¿no? Alguien le preguntaba y él decía, bueno, aunque te cueste innovar, ¿no? Y tenés que hacer ese esfuerzo. Yo coincidiría con eso, pero ese cueste no necesariamente tiene que ser tan costoso a nivel capital, que es algo que para muchos es imposible, sino de empezar a ver qué alternativas o qué soluciones basadas en el consumidor podemos dar, ¿no? Porque hay muchas cuestiones en donde le podemos dar a algo que existe, innovar en el modelo de negocios, ¿no? Ya de por sí somos flexibles, ya de por sí estamos acostumbrados a las incertidumbres y a los vaivenes económico-políticos, ya de por sí estamos acostumbrados mucho más al fracaso que los ciudadanos de países desarrollados. Entonces tratemos de usar estas cuestiones que muchos consideran como que nos generan mucho sufrimiento, pero también utilizarlas como oportunidades, ¿no? Y digamos, ya para ir cerrando, digo, porque ya nos está ganando el tiempo, o sea, ¿qué es lo peor que podría hacer algún país de economía, algún país de América Latina en este momento? O sea, ¿cuál es lo peor, lo que no se debe hacer? De nuevo, esto es muy a nivel personal, porque obviamente, de nuevo, digo esto, con las visiones sobre lo que tiene que hacer el Estado, las respuestas obviamente que están influenciadas por la impronta ideológica que tiene cada uno y por cuál es el rol que cada uno cree que tiene que hacer el Estado, ¿no? Porque digo, siempre hay ejemplos de viene un gobierno más intervencionista y no le va bien y dice, ves, es porque interveniste. Después viene otro más de libre mercado y todo explota por los aires, estalla, y dice, ves, es porque dejaste todo librado del mercado y esto no funciona así, ¿no? Entonces digo, es muy difícil convencer a alguien que viene con su impronta de ese lado, y obviamente yo también la tengo, con lo cual, y es una intermedia. Yo tal vez podría decir que es lo que no debería ser. Creo que un Estado totalmente ausente y dejar todo al libre mercado ahora es un error muy grave. Ahora, exacerbar el gasto público y utilizarlo para cuestiones muy de corto plazo y a nivel clientelista, que tal vez generen un voto más ahora, pero que no generen algo fructífero futuro, también es muy malo, ¿no? Creo que hoy por hoy, yo digamos, no tengo por qué ocultarlo, no estoy en contra de la intervención del Estado, creo que algo de intervención del Estado es fructífero con mucha limitación, ¿no? No el Estado interviniendo, nacionalizando, emitiendo sin digamos, para solventar el gasto público, para solventar, gasto político, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No es Estado. Pero sí creo que justamente para estos momentos necesitamos un Estado que dé ese empujón, ¿no? Porque hoy hay empresas que si no le das el empujón, no salen, ¿no? No podrían subsistir. Y los que más lo pagan tiene que ver con la pregunta que había antes, bueno, con toda esa gente que no puede insertarse, porque probablemente afecta a muchos, pero digamos, a los que estamos más capacitados, ¿no? Que tenemos una educación universitaria, que estamos dentro de esa élite intelectual, por llamarlo de alguna manera, nos va a afectar menos. Pero a los que están más marginados de antemano lo va a marginar mucho más. Y esto obviamente va a generar impacto social, inseguridad, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que generar algún tipo de contención, creo yo. Perfecto, Diego, clarísimo, excelente tu punto de vista y también tus comentarios sobre el tema. Yo creo que con esto hemos un poco terminado con la presentación de Diego. Te agradecemos de nuevo muchísimo. Muchísimas gracias. Por el y como tiempo. Decía hace un rato, un placer poder colaborar con ESAN. Ojalá pueda seguir haciendo en el futuro. Y como decía, siempre un placer y con mucho gusto lo hago. Así que gracias. Y ojalá que también podamos viajar a Qatar para ver pues a Perú y Argentina. Ojalá, sí. Ojalá estemos todos ahí, sí. Ojalá estemos todos. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo. Gracias. Cuídate. Bueno, esto ha sido, digamos, el día de hoy, las dos presentaciones que hemos tenido, tanto de Alfredo Miranda como de Diego Finkelstein.
yo creo que ustedes como participantes deben haber, digamos, sacado lecciones, ideas valiosas. Y yo creo que hay que ver siempre esta crisis como una oportunidad, ¿no? O sea, va a ser imposible que no hayan sectores afectados, que no hayan personas afectadas, tanto en tema económico como en tema de salud. Pero yo creo que si hacemos las cosas bien y somos moderadamente prudentes e innovamos y estamos digamos, a la vanguardia y tratando de mejorar las cosas y tener una actitud proactiva hacia el futuro, yo creo que esto nos puede traer también algunas oportunidades interesantes para explorar. ¿Listo? O sea, no todo es color, no todo es malo, puede haber, digamos, como le dicen, un silver lining importante para todos nosotros, a pesar de que en Latinoamérica hayamos sido bastante afectados. Bueno, esto ha sido prácticamente el tema de las presentaciones. Ahora los quiero dejar unos momentos para despedirse y también lo conozcan al profesor Eddie Morris, quien es director de la maestría en Administración de SAN, gran amigo mío, excelente persona, y le dejo el Zoom libre para que nos comente sobre las iniciativas que tenemos en ESAN, digamos, en este contexto difícil para que, digamos, todos los profesionales y ejecutivos estén a la vanguardia también. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias a ustedes por su participación. Gracias a José Alfredo Miranda de Yes School of Management y también a Diego Filkenstein, de verdad, de la Universidad de San Andrés de Argentina, que nos han hecho disfrutar de unas excelentes conferencias, ¿no? En este tercer encuentro. Yo lo que les quiero comentar, que los queremos invitar al Master Connection, es un programa que les presenta cursos de vanguardia con profesores internacionales, todos expertos en el marco del MBA, ¿no? Por ejemplo, no sé si podemos avanzar, Vane, la diapositiva, o Lucho. A ver, tenemos en estos momentos, ustedes pueden inscribirse para seguir porque empieza el 15 de septiembre estos cursos con los expertos internacionales. Tenemos a Guillermo Rodríguez, que nos presenta un curso de innovación y transformación digital, ¿no? Él va a permitir, este curso les permite tener un certificado en Global Strategy and Digital Innovation. Por otro lado, tenemos a Brian Harmans, PhD. Él nos presenta Value Centered Leadership dentro del certificado del Global Leadership and Negotiation, ¿no? Entonces, y también tenemos a Fernando Sánchez, ¿no? PhD de la Universidad del Desarrollo, que nos presenta un curso que es Desarrollo de Innovación y Nuevas Oportunidades de Negocio en Latinoamérica, dentro del certificado del Global Strategy and Digital Innovation. Es decir, que ustedes pueden seguir los cursos sueltos, pero también pueden obtener un certificado por llevar un conjunto de 4 cursos. Estos programas son con profesores internacionales que trabajan con nosotros dentro de nuestras semanas internacionales y con sus universidades vinculadas o socias de SAN. Y como verán, son de diversas partes del mundo. Y por otro lado también, estos cursos empiezan el 15 de septiembre. Así que los invitamos cordialmente a participar. No sé si podemos dar la siguiente, por favor. Hay más información aquí, se pueden comunicar a este teléfono con Rosángela Peralta para mayor información. Así, los invitamos cordialmente siempre. Queremos estar a la vanguardia del conocimiento, brindarles lo mejor y que estemos todos realmente actualizados como hoy día dentro de estas 2 conferencias y mañana, ¿no? Y mañana tenemos 2 grandes conferencias también. Así que estos 2 días pues son de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento y agradecerle a Lucho por su moderación y la presentación. Agradecerles a todos ustedes por haber estado hoy día con nosotros. Los esperamos mañana para que podamos compartir 2 conferencias de actualidad y que realmente nos deben brindar pues un conocimiento para esta posrealidad o nueva normalidad como se está mencionando. Sin más, muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana. Cuídense.
11 en punto también mañana, por si acaso. Muchas gracias a todos. Profesor Chávez, ¿puede pasar una diapositiva más que también estamos dando seguimiento a los que han participado en el encuentro por los que estén interesados, ¿no? A Rosita le da el de encuentro MC y para que les podamos dar ese descuento. Ajá, tienen un descuento por si acaso. Especial. Así que matricúlense, los esperamos. Gracias. Gracias, a Vanessa. todos. Chao. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos a todos, gracias. Chao, Lucho, muy amable, gracias. Chao, Cuídense. nos vemos. Chao, chao a todos. Profesor, gracias. Gracias, Claudia.